valoración, tiempo de llorar y tiempo de reír. Vamos a descubrir qué trata de decir este versículo entonces. Primero, es importante que hagamos una pequeña, ligera interpretación del versículo 4 de Eclesiastés 3. Yo ya no me voy a ir a los versículos 1 al 14 porque ya lo vimos el viernes pasado, ¿sí? Ya no me voy a detener en eso. Pero solamente quiero recordar algunos temas. Recuerdan, es importante que para poder entender, inclusive esto le sirve a los cuando usted va a leer la Biblia. Si usted quiere entender el propósito de lo que está leyendo, usted tiene que saber quién fue el escritor de ese libro. Necesita conocer el propósito y las razones del por qué lo escribió. Es decir, cuando nosotros analizamos el tema del Eclesiastés, sabemos que Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hijo de David. Es decir, Salomón escribió 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada uno de estos libros trata un tema. Proverbios, la sabiduría; Cantar de los Cantares, la pasión o el afecto. Pero Eclesiastés habla precisamente de la insensatez humana. Lo que pasa es que hubo un tiempo en el cual Salomón trató de buscar el sentido de la vida sin tomar en cuenta a Dios. Y en los versículos 1 al 3, él precisamente plantea el problema, el cual dice que todo es vanidad. Y no tiene nada que ver con la vanidad cuando Ana se para en el espejo, ¿verdad? Y que está otoñito cuando se va a peinar, se va a poner su gel, ¿verdad? No, no está hablando de esa vanidad. O también el hermano Horacio. Todos nos vemos en el espejo, ¿verdad? Todos lo hacemos. Pero no está hablando acerca de esa vanidad la Biblia. La palabra vanidad es la palabra hebrea hebel, que significa vacío, significa un vapor, significa un humo, algo sin sentido y sin propósito. Hebel, todo es hebelis. Pero se convierte en vanidad cuando tú no pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Tú puedes estudiar lo que quieras y obtener los títulos que quieras, pero si no consideras a Dios, vanidad. Puedes trabajar mucho, bastante, doble turno, pero si no consideras a Dios, vanidad. Por eso el salmista concluye precisamente, y la especulación, o mejor dicho, a la conclusión que llega es que todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. Por eso en este caso Salomón trata de buscar el sentido de la vida en el conocimiento, en la sabiduría, en el placer, en la religión, en la filosofía, pero todo es vanidad, dice. Entonces al final del libro, ¿sí? Acuérdense que en ese periodo el cual él tenía esa búsqueda del sentido de la vida, ¿verdad? Eclesiastés es como si lo estuviera escribiendo una persona que experimentó todo eso y en la etapa de su vejez nos da esos consejos, nos da lo que experimentó. Por eso el libro concluye en eso, en tres simples consejos que dice Eclesiastés 12, versículos 3 y 14. ¿Se acuerdan cuáles son? Son 3 que dice al final del libro del Eclesiastés. ¿Cuál es uno? ¿No? Teme a Dios. Teme a Dios. ¿Cuál es el segundo? Excepto el hermano Antonio. Ya dijo el primero el hermano. ¿Cuál es el segundo? Guarda sus mandamientos. Y el tercero yo se los digo: prepárate para el juicio. Todos los 12 capítulos podemos considerarlo, pero lo que debemos aplicar en nuestra vida son estas 3 cosas. Teme a Dios, respeta a Dios, venera a Dios, alaba a Dios, guarda sus mandamientos y prepárate para el juicio. Ese es el consejo que nos da. Entonces, hermanos, una vez considerado esto, pues lo que se nos habla en Eclesiastés 3 es precisamente la temporada de un hombre que se entregó, ¿verdad?, a los placeres, a las pasiones, al trabajo, al placer, etcétera, ¿verdad? Y lo ve de una manera precisamente interesante. Y en el versículo 4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Nosotros habíamos dicho que la palabra tiempo, ¿sí?, como lo dicen las otras versiones, se refiere a un tiempo señalado, se refiere también a un momento oportuno. Ahí no está diciendo Eclesiastés 3 que cada cosa tiene su tiempo. Si tú lees Eclesiastés 3, dice que hay tiempo para matar,
Si cada cosa tiene su tiempo, entonces nos vamos a levantar un día con ganas de matar. No. Si tú lees todo hasta el versículo 15, te vas a dar cuenta que en cada una de las circunstancias, independientemente de lo que sea, reír, llorar, nacer, morir, en cada una de las circunstancias está Dios observando. Pueden morir mucha gente, pero Dios sigue estando al control del universo. Puede haber que haya mucha tristeza, pero Dios sigue estando al control de todo. A pesar de todas las circunstancias humanas, Dios sigue estando al control. Dios sigue siendo el soberano. Por eso ese es el planteamiento que se plantea particularmente Eclesiastés 3. Pero como nomás leemos hasta el versículo 8 y no leemos más allá, pues no vamos a entender lo que dice. Entonces es interesante cómo dice un comentarista: define el tiempo como un fragmento de la eternidad dada por Dios al hombre como una solemne mayordomía, es decir, para que lo administre. ¿Sí? El tiempo es un regalo de Dios y cada tiempo debe de aprovecharse. Como los padres deben de aprovechar el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Mimarlo, quererlo, gozarse con él, amarlo, pero el niño va a crecer. Y cuando tenga 34 años, tú ya no lo vas a tratar como un niño de 1 año, lo vas a tratar como un adulto, ¿verdad? Hay que conocer los tiempos de Dios. Tenemos una oportunidad cuando comemos con nuestros seres amados. ¿Y qué están haciendo los jóvenes? Inclusive los adultos, en el celular. En el celular, cuando es tiempo de comer, cuando es tiempo de estar con la familia, de pasar un momento alegre con ellos, deja tu celular y habla con tus padres, habla con tu amigo o habla con tu novio, no sé. Entonces es importante que nosotros conozcamos los tiempos, pero así como hay tiempos muy alegres, pues también hay tiempos de tristezas, como lo vamos a ver enseguida. Ahora, dice tiempo de llorar. Fíjese que la palabra llorar se refiere a un gran espectro de cosas. Por ejemplo, lamentarse, gritar, sollozar y estar de luto. O sea, la palabra bacá, que es la palabra hebrea que se utiliza para llorar, no solamente son lágrimas físicas, se refiere también a los judíos los israelitas eran bien dramáticos, hermanos. Cuando había un gran dolor y para endechar, porque es lo que significa endechar, cuando moría un ser amado y querías expresar ese dolor, ellos se rompían hasta la camiseta y había unos que se rapaban y se echaban tierra en la cabeza. Eran bien dramáticos. Y si usted cree que los mexicanos son bien parranderos, los israelitas lo eran más. Sus bodas duraban 7 días. Porque es que llegó María y le dice: oye, mijo, pues convierte esas, ¿qué era? Esas tinajas, ¿verdad? Convierte esas tinajas en vino, amigo, porque se acabó el vino. Pues sí, ya te llega el 7º día. Pues cómo no. Entonces, hermanos, la palabra llorar se refiere a varias cosas, porque lo vamos a utilizar ahorita para otra cosa. Tiempo de reír, ¿sí? Hay algo muy importante antes de considerar esto. Hermana Rosy, ¿qué le gusta más, llorar o reír? Hermano Ángel, ¿qué le gusta más, llorar o reír? Reír. Hermana Romanda, ¿le gusta llorar? No, reír. No, reír, a todos nos gusta reír. A mí también. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia de eso? También vamos a descubrirlo. Por eso me gustaría que consideremos la cuestión del reír. La palabra reír también tiene un margen muy amplio, ¿sí? Tiene un margen muy amplio, significa varias cosas. Por ejemplo, regocijarse, jugar, entretenerse, y también tiene que ver el tema del placer, etc. Son varias cosas los que se refiere cuando Salomón escribió la palabra reír, se refería a todas esas cosas. Porque si alguien experimentó el placer, fue Salomón. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Ahí se ve bien en la pantalla, hermanos. Ya encontré la manera de hacerlo grande. Ahí el Eastword dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozará de bienes.
Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta cual fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Si hubo alguien que experimentó de todo, todos los placeres inimaginables, pues Salomón. Era el rey, había paz, era respetado por las otras naciones, era hijo de David, tenía a Dios de su lado, su territorio se había expandido, era guapo, tenía mucho oro, tenía 1000 mujeres, tenía viñedos, tenía todo, hermanos. Y él concluye que todo es vanidad. Hermanos, vamos considerando esta cuestión. Solamente vamos a ver los puntitos basados en llorar y reír. Pero antes, como dijimos que el tema se llama valoración, y como no es una palabra con la cual estemos muy familiarizados, me gustaría que rápido vemos un concepto de eso. Valoración significa acción y efecto de valorar, pero no nos dice mucho. Así que vamos definiendo también lo que significa valorar. Valorar significa reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o una cosa. En este caso, vamos a valorar el tema de la risa y el tema del lloro. ¿Sí? Ok. Reír y llorar. Ya me dijeron ustedes, a nadie le gusta llorar, a nadie nos gusta llorar, a todos nos gusta reír. Y ya comentaron cuál era su posición, pero ¿qué es mejor? Lo cierto es que ambas cosas son buenas para el alma. Es bueno reír, ¿verdad? Te alegra el alma, no vas a andar amargado todo el tiempo. Pero llorar también te ayuda porque de alguna u otra forma desahogas todo lo que traes. O sea, ambas cosas son positivas, pero si nosotros nos dan a elegir, ¿qué es lo que elegiríamos? Pues reír. Pero lo cierto es, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Porque esa es la que nos interesa. Entonces, vamos considerando algunos versículos. El mismo libro del Eclesiastés, capítulo 7, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: mejor es la buena fama que el buen ungüento, es decir, del perfume. Ojo con esto. Mejor el día de la muerte que el de nacimiento, dice. Mejor es ir a la casa de luto, es decir, a un funeral, que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, es decir, morir. Si hay algo que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir. Y sigue diciendo aquí: y el que vive lo pondrá en su corazón, versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Y si no queda muy claro esto, vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:4. Dice, versículo 4: bienaventurados, felices. La palabra bienaventurado significa una felicidad suprema, una felicidad verdadera y duradera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si no nos queda muy claro todavía la cuestión, vamos a Lucas 6:21. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Versículo 25: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis.
¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Qué es mejor según la Biblia? Llorar. ¿La Biblia me está pidiendo que sea un chillón? Sí, pero no. Vamos a ver a qué se refiere. Porque esto no se refiere a que siempre vamos a ser bien sentimentalistas. No. Vamos a ver las implicaciones de este llorar. Por eso en primer lugar lo que vamos a ver, solamente vamos a ver dos puntitos, es la valoración del lloro. Vamos a estimar o vamos a darle la debida importancia al tema del lloro. Porque el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los que lloran. Y luego antes decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Luego dice, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre. Pues a nadie le gusta tener nada de eso. A nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta que lo pisoteen. A nadie le gusta tener hambre. ¿Por qué el Señor está enseñando eso? Porque todo eso es espiritual. Es espiritual. Que quede claro eso. Jesucristo cuando habla de la pobreza en espíritu, ¿son bendecidos los pobres? No, no. Es una pobreza espiritual. Ojo con eso. ¿Sí? Ahora, la valoración del lloro. Ok. Para poder entender el tema del lloro, debemos de considerar lo siguiente: los tipos de lloro. Fíjense que hay tres tipos de lloros. Uno de ellos es el lloro natural, el lloro pecaminoso y el lloro espiritual. A nosotros nos interesa el tercero, pero vamos por partes para distinguir uno del otro, ¿sí? En el caso del lloro natural, esta clase de lloro no es pecaminoso, no es producto del pecado, pero tampoco es feliz. ¿O a qué nos referimos ese lloro natural? ¿A qué nos referimos? Bueno, es importante considerar los tres tipos de lloros naturales. Es decir, el lloro natural es causado por tres cosas: razones naturales, razones físicas y también por escenas tristes. Pero vamos considerando el primero, por razones naturales. Cuando tú pierdes a un ser amado, tú vas a llorar. Eso es algo natural. Cuando perdemos un ser amado, no lo podemos evitar. Pero hay algo muy importante que dice también el apóstol Pablo sobre la muerte física. Dice ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los cristianos que murieron, porque para el cristiano que muere, su morir tan solo es un dormir. Para aquellos que no tuvieron nada con Cristo, pues Dios sabrá qué va a pasar con ellos. Pero para el cristiano, lo que dice Pablo, tan solo es un dormir del cual van a despertar. Y van a despertar para gloria en el cielo. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Creo que este versículo es muy claro. Podemos llorar, un lloro natural por razones naturales, cuando perdemos, por ejemplo, un ser amado. En segundo lugar, por razones físicas, como cuando tu papá o tu mamá te daban una tunda, ¿verdad? Yo no sé qué instrumento de ejecución haya utilizado tu mamá o tu papá: el cinto, la escoba, la legendaria chancla voladora, no sé. Pero cuando te pegaban, llorabas. Y ese es un lloro natural causado por razones físicas. También una dolencia física. Un dolor de muela, el dolor de las rodillas. Son por razones físicas, ¿sí? Pero también hay un lloro natural causado por escenas tristes. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Titanic? Cuando estaba Rose en la tabla y estaba Jack ahí colgado, ¿verdad? Y bueno, yo no sé por qué no lo subió, pero bueno, es otra cosa. Y que de repente se va hundiendo, se suelta Jack en medio del corazón del frío y gélido Atlántico. Y mira, Ana ya está llorando.
Ahí todo el mundo chilló, ¿a poco no? De hecho nos hicieron una dramatización, el hermano Saúl y la hermana Rubí en el cumpleaños de abril del Titanic. Entonces podemos llorar por escenas tristes, escenas que nos conmuevan, escenas enternecedoras, ¿sí? Pero ese es el lloro natural. Ahora vamos sobre el lloro pecaminoso. El lloro pecaminoso. Este lloro pecaminoso es precisamente el fruto de la maldad y constituye precisamente una maldición, ¿sí? ¿A qué nos referimos esto? Bueno, el lloro pecaminoso es producido por anhelos frustrados, por lo regular. Cuando tenemos ambiciones, cuando tenemos precisamente, queremos hacer maldades y estas no tienen éxito, por anhelos frustrados. Considere el caso del rey Acab, el esposo de Jezabel. Recuerden de aquella mujer nefasta que manipulaba a su esposo, que era rey sobre Israel. Y acuérdense que Acab se quería hacer de la viña de Nabot, y Nabot no se la quiso dar, y precisamente Acab lloró. Pero acuérdense que la palabra llorar a veces no se refiere, a veces no son lágrimas, a veces es berrinche, a veces son reacciones, son lamentos, son sollozos. Vamos a leer cuando le dice Nabot a Acab que no le iba a dar su viña. Versículo 4 del capítulo 21 del primer libro de Reyes. Dice: y vino Acab a su casa triste y enojado. Ojo, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres, porque la ley así lo estipulaba. Y dice el versículo ahí mismo: y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Los berrinches no crean que son de este tiempo, también lo hacían hombres maduros, como en el caso de acá, ¿sí? Como no consiguió esa viña, y los viñedos en aquel tiempo eran grandes, ¿sí? Como ya no pudo tener otra viña porque tenía varias, pues hizo su berrinche, tuvo de chillón. Entonces ahí vemos una clase de lloro pecaminoso por anhelos frustrados. A veces sucede por eso, pero el ejemplo por autonomasia es por la corrupción y rebeldía, ¿sí? Es interesante este tipo de lloro, porque la persona puede estar practicando un pecado, pero si no se le descubre su pecado, él puede seguir, pero cuando se le descubre es cuando llora, ¿sí? Llora de manera pecaminosa porque se le descubrió, pero si no se le descubre, él puede seguir en su pecado, como en el caso de Caín. Ustedes recuerdan a Caín, ¿verdad? Saben del amor de hermanos que hay, ¿verdad? Le presentaron ofrenda a Jehová, Caín y Abel, y la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, fue acepta, Dios le gustó, pero Caín sintió una gran envidia. Y luego Dios le dice: ten cuidado, Caín, porque el pecado está a la puerta, le dice. Y un día de esto le dice Caín: oye, mi hermano, vámonos al campo a jugar un partidito, vamos al campo a platicar. Y en la primera oportunidad que tuvo, lo mata. Llega Jehová y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿A poco yo tengo que cuidar a mi hermano si ya está grande? Dios ya sabía lo que había hecho. Dice, Jehová le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama desde la tierra, dice. Por lo tanto, Dios lo castiga para andar errante por todo el mundo conocido, para andar como un errante. Y fíjense el lloro pecaminoso de Caín, versículo 13 del capítulo 4 del Génesis. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. ¡Ay, qué gran castigo! Y si usted sigue leyendo, usted no va a ver arrepentimiento. No hay en ninguna parte un lugar donde se haya arrepentido. Mínimo yo no lo he encontrado. Entonces, hermanos, esa es una clase de lloro pecaminoso. Pero vamos, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El lloro que produce el mundo causa muerte, te acaba, te roba la energía, te acaba los huesos, te mata la vida, te mete en afanes, te mete en depresión, en estrés.
La tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Pero el que nos interesa es lo que dice, es el lloro espiritual. Porque eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo en Mateo 5 y en Lucas 6, el lloro espiritual. ¿Sí? Ya vimos que hay un lloro natural, ¿sí? Que es parte de nuestra constitución humana. Vamos a llorar. Vamos a llorar cuando perdemos un ser amado. Vamos a llorar cuando hay una dolencia física. Vamos a llorar por escenas tristes como la del Titanic, entre otras. Yo he llorado por caricaturas. Cuando muere Jiraiya, por ejemplo. Entonces, hay muchas razones, pero el más importante de todos es el lloro espiritual. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el lloro espiritual es la respuesta emocional y volitiva, es decir, de la voluntad, de nuestro reconocimiento delante de Dios. Es decir, hermanos, ese lloro espiritual se va a crear en nuestro corazón cuando estamos delante de Dios. Vamos a citar un ejemplo. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Dice, quiero empezar con el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, también conocido como rey Azarías, es importante que entienda que Usías fue uno de los reyes más longevos de Judá, del reino del sur. Él duró 52 años en el reinado. Había traído prosperidad, había traído seguridad, armó al ejército, puso acueductos, hizo sistemas tecnológicos que eran tecnológicos en aquel tiempo, se ganó algo de respetabilidad, pero no llevó al pueblo hacia la espiritualidad. Y en su afán, en la seguridad que tenía, él trató de ocupar el lugar de los sacerdotes, y Dios lo castiga con una lepra. Pero lo que voy es lo siguiente, que cuando muere el rey Usías, toda la nación se volcó en una inseguridad. Había mucha incertidumbre, mucha, a tal grado que el mismo Isaías se llenó en su corazón de mucha incertidumbre y se fue al templo a orarle a Dios. Y cuando estaba orando en el templo, dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto era una visión. Miró una visión del templo de Dios, en donde él estaba sentado en un trono. Y luego dice, alto y sublime, dice. Y dice que sus faldas llenaban el templo, es decir, su presencia rodeaba todo el lugar. Y luego dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno, dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta imagen, hermanos, esta visión es tan potente. Fue un impacto a la mente de Isaías, que mire cómo reacciona en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Es que acababa de ver a Dios en esa visión y ella se consideraba muerto. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿a qué voy con esto? El lloro espiritual tiene que ver precisamente con ese reconocimiento de nuestra propia condición pecaminosa. Que cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando escuchamos la palabra de Dios y se nos predica y uno dice, ¿sabes qué? Eso que está predicando, hermano, yo estoy mal por ahí, y debe causarnos tristeza lo que estamos oyendo.
cuando Isaías estaba enfrente de Jehová, él lo primero que pensó fue en su pecado. Y dice: ay de mí, ya estoy muerto, ya estoy frito. Hermanos, ¿por qué decimos esto? ¿O por qué es tan importante el lloro espiritual? ¿Por qué es mejor el lloro según la Biblia? ¿Por qué? Hay un texto clave, el cual escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza, es decir, el lloro espiritual, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Por qué cree que es importante el lloro espiritual? Porque el lloro espiritual te va a llevar al arrepentimiento. Y tú sabes lo que significa arrepentimiento. La palabra griega metanoia, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de camino. El arrepentimiento te va a perfeccionar para el cielo. El arrepentimiento, en primer lugar, te lleva al bautismo, te lleva a Cristo, cambia tu vida, te lleva al nuevo nacimiento. Pero si la persona no está consciente de su pecado y de su situación pecaminosa, pues a lo mejor no ha entendido lo que dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los que lloran, dice. ¿Por qué? Porque esa es la puerta para entrar al reino de los cielos. Si tú quieres ser un mejor cristiano, tú necesitas llorar, pero no son lágrimas, hermanos. Acuérdate que la palabra griega es penteo, significa sollozar, significa la tristeza, significa el sollozo o el clamor, la necesidad que debemos de tener por cambiar nuestra vida. Por eso dice Pablo: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Por eso es bien importante el lloro espiritual, más que la risa. Entonces, y aquí viene la pregunta del millón: ¿cuáles son las razones del por qué debo de llorar? O mejor dicho, ¿por qué debe de llorar un cristiano? Si el hermano Horacio está diciendo, ¿verdad?, que es importante, la Biblia dice que el lloro es mejor que reír, ¿sí? ¿Por qué debe de llorar un cristiano? En primer lugar, porque en ocasiones somos vencidos por el pecado. Debemos de llorar porque le fallamos a Dios. Debe de causarnos tristeza eso, y no alegría. ¿Por qué cree que hay personas mundanas que cometen toda clase de pecado y todavía lo presumen a sus amigos? Porque no han entendido, ¿verdad?, las implicaciones del pecado y cómo esto te lleva precisamente al juicio eterno, al infierno eterno. ¿Por qué debe de llorar un cristiano? Porque en ocasiones somos vencidos por el pecado. Decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque miraba su cuerpo físico como un cuerpo de muerte, como un lastre. ¿Por qué debe de llorar un cristiano? En segundo lugar, porque vivimos en un mundo cada vez más perverso. Debe causarnos tristeza, hermanos, la dureza del corazón de nuestra sociedad. Debe causarnos tristeza cómo hay políticos que están legislando, hermanos, para que haya matrimonio igualitario entre homosexuales, para que haya adopción. Cómo nuestro gobierno, cómo nuestros legisladores están legislando ese tipo de cosas, esas situaciones en donde un policía utiliza la fuerza matando a un hombre de color que ni siquiera debía nada. Vivimos en un mundo cada vez más pecaminoso, y eso debería generarnos tristeza. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué debe de llorar un cristiano? Porque la iglesia enfrenta muchos retos. Porque la iglesia tiene sus propios problemas. Porque debería causarnos tristeza cuando dos hermanos están peleados. Porque debe darnos tristeza cuando un hermano peca. Parece que hay hermanos que les da gusto saber las malas noticias de otros hermanos. Eso, los problemas que hay en la iglesia deben causarnos tristeza, aflicción. Hermanos, todas estas cosas son importantes, hermanos, a considerar.
Y esa tristeza no solamente quiero dejarlo ahí, sino que esa tristeza nos va a llevar hacia Dios. Porque dice, repito lo que dice el Señor. Ustedes porque no han estado en el grupo que estamos estudiando, ¿verdad? No, la hermana Juliana sí, y la hermana Mireia sí. Pero estamos viendo las bienaventuranzas. Y dijimos que cuando dice el Señor en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra lloran es un tiempo presente continuo. Es decir, debe de ser una actitud constante en el cristiano. Bienaventurados los que lloran, no los que lloraron, no los que llorarán, los que lloran. Tiempo presente continuo. Ahora, aquí terminamos el primer punto. Esto que voy a dar enseguida va a ser bien corto, de balazo lo voy a dar. Esta siguiente imagen es de una niña. Esta niña se llama Freya. Por su nombre yo pienso que ha de ser escandinava, ya por Alemania, Suecia, no sé, por aquel rumbo. Esta foto andaba circulando en redes. Esta niña nació a los 7 meses, era 7 mesina, porque la mamá le dio preeclampsia. Entonces tuvieron que llevar al parto, ¿verdad? A los 7 meses. Entonces cuando nace un niño, en este caso niña 7 mesina, cada día es ganancia, porque la vida de un 7 mesinos cada día peligra, ¿sí? Y esta foto andaba circulando en redes, me llamó mucho la atención, porque a pesar de que Freya estuvo luchando todos los días, a los 8 meses le toman una foto y de repente la niña sonríe y salió esta foto. La niña estaba entubada, tenía todos esos aparatos médicos, la niña todavía estaba luchando por su vida, ¿verdad? Y de hecho los psicólogos le llaman, cuando un niño sonríe, que no lo hace por una razón social, sino esa risa inocente, le llaman la sonrisa angélica. Y es muy apropiada esa palabra para esta pequeña guerrera. Yo me quedé con la duda, ¿qué habrá pasado con esta niña? Dije, me puse buscando todas las redes a ver qué hallaba, y resulta, aquí está la niña. Y no es la que está dormida, es la que se está riendo. Ella es Freya, ya tiene 5 años ahorita. Ella sobrevivió. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque quiero que entiendas la valorización de la risa, del reír. Y yo no tengo ya tiempo para desarrollar este tema, pero yo solamente quiero que te quedes con 4 cosas, 4 cositas muy sencillas, porque el tema de la risa es un tema muy amplio. Yo solamente quiero darte estas cosas, estos 4 consejos, por así decirlo, para que pongamos el filtro en las cosas con las que nos estamos divirtiendo o en las que nos estamos riendo. Vamos a considerar 4 cosas. En primer lugar, como cristianos, lo que nosotros debemos anhelar es la santidad. Es la santidad. Recuerda que tú eres un santo de Dios. Yo sé que a veces no te sientes de tal manera, o no nos sentimos, mejor dicho, de esa manera. Pero es importante que entiendas el concepto de la santidad. Solamente hay un santo, hay alguien que tiene una cualidad o tiene una... solamente hay alguien que es intrínsecamente, internamente puro en todos los aspectos. Y ese es nuestro Dios. No hay nadie como Él. Inclusive el Señor Jesucristo, estando en la segunda persona de la deidad, que encarna precisamente y fue sometido a toda clase de pruebas, Él se mantuvo sin pecado. Él no pecó, ¿sí? Y experimentó de todo. Cuando habla del cristiano como santo, se refiere particularmente a que nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente está apartada para Dios, debe de estar consagrada para Dios, debe estar dedicada a Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos encontrar la pureza y la santidad que es en la fe, que es en Cristo Jesús. Por eso cuando se habla acerca de la santidad de los cristianos, siempre lo hace en referencia a un objeto, como los objetos del templo o del tabernáculo, que eran santos, porque estaban apartados
para cierta acción santa o consagrada para Dios. Pero, en primer lugar, anhelemos la santidad interior. Vamos a leer algunos versículos fáciles, sencillos, ya para concluir. El Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6 dice: He aquí, dice, Salmo 51, 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí está hablando de la parte privada del salmista, pero mire cómo dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si el salmista lo dijo, yo te pregunto, ¿cuál fue la última vez que tú le pediste eso a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, el primer consejo que se puede dar es anhelar la santidad interior. El segundo lugar es embota lo que no conviene y lo que no edifica. Es decir, saca de tu vida aquellas cosas, o como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, Pablo dice: todo me es lícito, todo me es legal, todo tú puedes hacer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice. Ojo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás viviendo, platicando, ¿realmente conviene, realmente edifica para tu alma? Pregúntate eso. En tercer lugar, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Hermano Horacio, ¿qué significa en hebreo, en griego, en arameo, en latín, en español, en náhuatl, la palabra todo? Todo, inclusive las malas. Pero particularmente aquí nos estaba refiriendo a toda especie de mal. Por eso cuando nosotros vamos a considerar este punto, debemos poner el filtro de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad, en esto concentrad. Repito, las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos escuchando en YouTube, en Facebook, en la televisión y en la radio, sí, va a influir en nuestra conducta. Tú tienes que evaluar si lo que estás viendo en Facebook o en YouTube es verdadero, es honesto, es justo, puro, amable, etc. Porque Pablo dice: absteneos de toda especie de mal. Y por último, busca personas que comparten tu misma fe en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 15:33: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o como dice otras versiones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Busca personas que comparten tu misma fe en Cristo Jesús. ¿Está permitido reír? Sí, sí está permitido. Pero considera estos 4 consejos cuando vayas a divertirte. Sí. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, hermanos, hemos concluido. Dios les bendiga.